ahora me voy a quedar calladito. Está bien, Toma. Cuando nosotros vivíamos allá, no había agua permanente, pero todos los años en una temporada venía a primeros de octubre, fines de año ya había agua. Sabíamos sembrar, hacíamos encerrado como se hace acá, como usted hace ahí. Como con una verja. Con ramas. Con ramas. Así como la que tiene el pape. Sí. Y poníamos maíz, cebada, chacras, melones, zapallos, sandía, todo eso lo poníamos. Papas, pues un año un juego para así hicieron unas papas. ¿Solo un año pusieron papas? Sí, puse unos gorditos así, compré creo que 4 kilos de semillas. Y los puse por probando. Claro. Y ese año lo fuimos a la cosecha y nosotros cuando veníamos estaban así habían unas papas. O sea que la tierra produce buenos alimentos. Sin ningún abono, sin nada. Es tierra muy buena. Eso sí que se trabajaba, para hacer eso había que irse a hacer, como le diré, muchos metros de sequía, como se le llama eso, para que corra el agua. Claro. Tenía chacra, sembramos maíz, zapallo, sandía, melón, cebada. Unos años atrás se hacía todo ese trabajo. ¿Y ahora qué pasó con todo eso? Y ahora Y eso quedó nada porque se terminó el agua. Se acabó el agua, por eso no vino chacra. No vino más agua y se terminó las chacras, todo. La ley lo que hizo en el año 1884 fue, digamos, decretar qué superficie iba a tener derecho de riego. ¿Sí? Y, la ley lo que decía era, más allá de quién sea el titular, sino que dijo, como el caudal de los ríos alcanza solo para el 3% aproximadamente de la superficie, sí, vamos a ver cuáles son esas superficies con derecho de riego y se van a empadronar. El problema en esa época fue la desventaja que tuvieron todas las comunidades indígenas y criollas de gauchos y de campesinos que no estaban en la élite, porque en ese momento Rufino Ortega, que era el gobernador propietario, representaba a una élite que fue la que manejó la información para un poco que ellos se quedaron con las tierras con derecho de riego. Que incluso la ley planteaba en su momento que se iba como a normalizar lo que se estaba regando, y no fue así, porque por ejemplo todas las comunidades huarpes que regaban mucho en la zona de Ciénego, ninguno
entró en la normativa. Y sí muchas familias, digamos, de la élite mendocina que habían comprado tierras fiscales muy baratas, estaban en zonas que no tenían agua, ellos le dieron derecho y posteriormente, digamos, después que todo eso se organizó, viene toda la etapa de las obras de derivación de los ríos, con lo cual derivaron el agua de los cursos naturales a las nuevas tierras que habían inscrito. Entonces, más que la ley, el problema principal fue la forma de aplicación en ese momento, que fue un poco ninguneando a más del 95% de la población mendocina. Eso fue como la apropiación original y hay un paquete de medidas que son paralelas. Una tiene que ver con la famosa papeleta del Conchavo, en la cual una persona que no era propietario, que no tenía título, debía tener en lo que sería su documento, la firma de un propietario como que él era obrero. El que no lo tenía iba preso o al ejército. Entonces ahí también hubo un fuerte proceso de proletarización del campesinado, digamos, porque todos los que eran campesinos que tenían su chacrita y que venían regándola se quedaron sin agua y después obligados a convertirse en peones. Estructuró las clases mendocinas, yo creo que incluso mucho más rápido que en el resto del país. Bueno, esa ley prácticamente no ha sido modificada. Hubieron algunas pequeñas modificaciones, una en el año 1950, donde el gobierno peronista de esa época amplió los derechos de riego a varios pequeños productores de menos de 10 y 5 hectáreas. Es como que en ese momento regularizaron, porque había otra vez mucho riego clandestino, y incorporaron a una franja de pequeños productores, pero a partir de ahí no han habido modificaciones importantes y bueno, sigue la mayoría de la población excluida de la posibilidad de tener agua, porque a su vez se organizó, digamos, la autoridad de aplicación de la ley, que es el Departamento General de Irrigación, se organiza en base a una población muy pequeña, que son los regantes. Es decir, ellos dicen, es un ente autárquico, autónomo, y lo van a manejar los regantes. Obviamente los regantes es el IC, que ya había sido estructurado. Por lo tanto, en todas las decisiones importantes del agua, quienes opinan, quienes definen, son ese pequeño porcentaje y la mayoría de la población queda fuera de la decisión. Y a su vez, el voto que tiene un regante es en función a la cantidad de hectáreas, ¿sí? Cada 5 hectáreas un voto, creo que es un límite hasta 15 votos se puede tener, pero bueno, un propietario con muchas hectáreas va a tener 15 votos y un pequeño productor tiene solo uno. Menos, claro. Por lo tanto, se fue concentrando también la toma de decisiones. De San Miguel, del Forzúbano, todas esas comunidades, ahí tenemos compañeros también que están en la OST. En Punta del Agua, que es a la altura de Laguna del Rosario, pero del otro lado del río San Juan. Carito, ¿te dejo las llaves? Vos quédate con tu mamá. Toma, dale a tu mamá. Bueno, soy Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que es una organización campesina que se formó como tal a fines del año 2002. Luego de un trabajo que venían realizando varios grupos de base, principalmente de La Valle en un comienzo, de familias campesinas, la mayoría sin tierra y sin agua, en una situación de pobreza importante. En esa época a su vez estaba toda la crisis económica y de los alimentos. Uno de los contextos que se daba era la gran cantidad de propiedades con derecho de riego incultas y abandonadas. Entonces esas familias habían presentado distintos proyectos para utilizar esa tierra en proyectos sobre todo de subsistencia. O sea, se le proponía, porque se habían investigado algunas de esas fincas y la mayoría de las deudas que tenían con irrigación eran superiores a lo que costaba la propiedad. Entonces se le habían presentado propuestas a irrigación y a la municipalidad para que irrigación tome esas propiedades que ya podía, digamos, en lugar de rematarlas, podía decir que le pertenecían, y haga comodatos con distintos grupos de familia para poder trabajar.
bueno, no solamente que no avanzaron los proyectos, sino que en 2 o 3 de esas propiedades, de alguna manera la municipalidad les facilitó el ingreso a capitales privados, incluso después hubieron subsidios para que les reactivaran esos capitales. Entonces ahí, bueno, eso creo yo precipitó un poco la radicalidad que fue tomando la organización, porque bueno, fue como frustrante, pero a su vez empezaron las primeras movilizaciones. Ahí apareció la UST. Hoy estamos en 6 departamentos de la provincia, no solamente en las zonas de los oasis, sino también en el secano, con toda la problemática también del agua, de las familias que tienen puesto, pero a su vez los intentos de desalojo. Y a su vez formando parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, que está en 10 provincias de la Argentina, un poco, bueno, también con principalmente la problemática de la tierra y de lo difícil que se hace la producción de alimentos para las familias en el campo. Hoy, como vemos nosotros la problemática, después de varias crisis que se fueron dando, muchos de estas familias de la élite y quizá algunos pequeños productores que se habían podido hacer de propiedades en la época de los contratistas y eso, los pequeños productores fueron quebrando y se fueron, y los grandes muchas veces, como la agricultura no terminaba de ser rentable, invertían en otro segmento productivo. Uh-huh. Entonces se empezaron a abandonar muchas de estas fincas con derecho de riego. Tal es así que hoy, actualmente, según los censos, el 50% de la superficie con derecho de riego está abandonada en Mendoza. Es decir, la mitad está abandonada. Por lo que supuestamente debería sobrar la mitad del agua, ¿no? Claro. Bueno, ese agua no está. Nosotros entendemos que no es así porque, bueno, se ha ido convirtiendo, la corporación ha ido haciendo que muchos de los regantes puedan regar en tierras sin derecho de riego, con diferentes estrategias, ¿no? A su vez, irrigación no hace el balance hídrico que se debiera hacer. La ley de aguas lo plantea, que debiera hacerse anualmente un balance hídrico para ver cuánta agua tienen los ríos. Y en función de ese balance, ver si se pueden ir estirando y aumentando los derechos de riego. Bueno, ese balance no está hecho. Y por lo tanto, el tema de decir hay o no hay agua es un tema que nunca tiene un rigor científico claro, sino más bien una manipulación política, digamos. Entonces hoy tenemos en el campo, según un cruce con algunos censos, más del 86% de la población rural no tiene tierra ni agua. Eso en Mendoza. Pero a su vez tenemos varias empresas privadas que han logrado empezar a utilizar el agua en tierras que no tienen derecho de riego, ¿sí? Y después, bueno, empieza a haber toda una lógica complicada dentro de la institución, porque cuando las familias campesinas solicitan agua, por ejemplo, en derecho de riego, son expedientes larguísimos que siempre terminan diciendo que no, o cuando las familias campesinas tienen posesión 20añal, supongamos una finca que se había abandonado y una familia quedó con 20 años ya viviendo ahí, quiere empezar a regar y hay una gran cantidad de trabas burocráticas y cuestiones, mientras que cuando un empresario empieza a reactivarla, rápidamente lo logra hacer. A veces puede ser porque cuentan con el capital necesario para mover los expedientes, y otras veces porque ya hay como un componente ideológico también que juega siempre a favor de la idea del agronegocio, digamos.
Y tenía un pozo alto que es marcado con madera, que ahí está. Pero se derrumbó. Pero se devoró, tiene con aguacero. Se sumió para abajo. Así que estamos. Y el molino hay una perforación, pero también está roto el molino. Yo hubo un año que tenía varias vacas en ese año. Mi hermana, ella también tenía un poquito. Y teníamos por ahí por los nuevos, pero no quedó, allá no lloviendo, no pasó nada. Para allá no hay río, no hay nada. Tuve que llevarlos allá enfrente de Gustavo Andrés, para el lado del ferrocarril. Por allá saqué una trapillita de vacas para que no se me murieran todas las vacas. Eso las llevaba caminando, ¿sí? A caballo. Sí, allá. Algunas al llegar allá se cansaban, se caían de flaca. Me acuerdo que Nicolás era chico. Y ya una vaquita más flaca. Por allá, del perro más allá, ya se le acabaron los alientos, ¿no? Aquí empezó a caminar mal hasta que se cayó. Y me decía Nicolás, si irá a morir la vaca, papi. No, luego no se va a morir. Estamos allá en el campo y había que comer, ¿no? Había mucho el robo del hambre. De ese monte que se le tomate. Acampamos ahí, desencillamos caballos ya. Hicimos fuego para hacer un asado. Y mientras él hacía fuego, yo fui cortando una tabla de roba en una cobija. Y yo ahí le eché que comía. Estamos bien echaditos, así, se puso comer la... Bueno, nosotros terminamos de comer el asado, nos agarró aliento, la vaca se paró solo y seguimos. A la noche llegamos a alguien allá. Qué manera de sufrir, ¿sabes? Y hacían unos fríos. Ramírez como centro atacante. La pelota de Tito Ramírez, alcanza para Diego Mira Villar, cómo siempre han Villar. pintado los mosquitos. Viene corriendo el número 8 de Godoy Cruz. Mira la tira, contra la última línea, va a salir Islas. Para Tigre que va a buscar los últimos minutos de igualdad. Esta es una producción integral de Fútbol para Todos, donde Néstor Kirchner, como Malvinas, Argentina. Y el otro también se siente más pillón porque hay que tirarle la antena para el lado que... La otra semana se me perdió una chivata gorda, blanca, mocha. Y ahora falta otra. ¿Falta otra? Sí, de estos días atrás falta un chivato. Se pierde. ¿Qué se hace? No se sabe, porque ningún puesto llega.
pieza que está ahí. A veces se juntan para allá, para la casa de la mamá. Están allá, bueno. Ahí aparece. Por ahí. Ojalá tengan mucho que comer, pero no teniendo agua no pasa nada. Es el agua lo que más los mantiene lindos y que coman un poco. Los ha ayudado mucho la lluvia. Tenemos agüita ahí en la represita. En Argentina destruyen puesto campesino. El 26 de mayo, la UST, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, denunció que en Jocolí, departamento de La Valle, en Mendoza, la empresa Argenceres avanzó sobre el puesto de una familia campesina colocando un alambrado. Además, en el paraje ubicado cerca del límite con la provincia de San Juan, la misma filial del grupo español habría destruido la vivienda, las piletas de agua y un pequeño galpón de acopio. Totalmente. Tienen como distintos, algunos trabajan Sí, más los otros pollos, otros más las colmenas, más la apicultura, otros los viñedos, los parrales, ¿sí? Ajá. otros la chacra. La chacra, ajá. El Quique está linda la chacra. Sí, el Quique le está haciendo que tiene melón y tomate. Ajá, sí, se ha puesto melón y tomate. No, que no lo vamos a callar la boca. Nadie dice cállate la boca, no, ¿por qué cállate la boca? Vos sos la ley, bueno. Si usted es la autoridad, bueno, vayamos por las vías legales, le digo. El campo, la topadora está metiéndose en el campo donde tenemos animales. Así que si usted es la autoridad, tiene que manifestar que la topadora se los vaya al campo y que esto lo solucione un juez. Claro, claro. Porque si él es la autoridad y los quiere hacer callar la boca, entonces... No, es más, el otro día estuvimos en el 15, la semana pasada, donde también hay compañeros campesinos que ya lo estaban en el horno, lo tenían. Le estaban pasando las topadoras por allá, por acá, y le habían dado trabajo al muchacho. ¿Ah, sí? Ajá, y ya decidieron que no, que correr las topadoras y defender el campo. A donde ya a una vecina le dijeron que no le iban a molestar y ya le dijeron no, se tiene que ir. Ya les desmontaron todo y el alambrado le han dejado todo pampa y las cabras ya las tienen que vender, todo. Alambrado. ¿Por qué? Y para... no hay ahora caído y alambrado. Andrés, yo creo que está además que le cuente otra vez que el campo separado es un campo comunitario, ¿no? No entiendo. No, llegué acá. Este es el mismo campo de cuando nos encontramos con la topadora allá. El año pasado, cuando la topadora, un fiscal dictó la orden, que hasta que un juez no decidiera lo contrario, los trabajos por completo dentro de lo que fuera campo se determinó.
No entiendo. ¿Me explicas vos más despacio? No, vamos a ver qué. ¿Qué dice? Pregúntale que entiende. No puede seguir con el alambrado. Con el alambre. Con el alambre no lo puede seguir. Que no podemos trabajar más. No entiendo. Sí, entenderá. Y hablar mi jefe, tiene que hablar mi jefe. ¿Quién es tu jefe? Ahora no está. Buenos Aires ahora. Llamarle por teléfono. ¿Por qué? Sí, porque nosotros acá no nos vamos a ir hasta que ustedes paren de trabajar. ¿Quién es? Nosotros. Sí. Los dueños del campo. ¿Este? Ujú. ¿Rojo? No. Ahora. ¿Ustedes van a salir? Sí. Nosotros no. Soy Emilio Maturano, de acá de la estación, y también pertenecemos a la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, y las problemáticas han sido bastante fuertes, donde han venido manifestando que somos los usurpadores de la tierra, teniendo la tierra, y los han tirado casa con topadora, todo eso. Y aparte de los derechos, que no tenemos derecho al agua, que no tenemos derecho como personas también, ¿entendés? Porque a veces te vienen corriendo y que siempre el agua está manipulada para los grandes empresarios terratenientes. Como hemos tenido varios conflictos acá en el norte, tanto en el norte como acá en la estación, que tenemos un conflicto más de 40 años acá llevamos. Estamos asentados, mis abuelos emigraron de las lagunas de Rosario y se asentaron en el año 37, que todavía tenemos conflicto por el agua. Y aparte que hemos ganado varias victorias a estar organizados. Porque pudimos parar topadoras y podemos tener acceso al agua a través de las luchas, las marchas, a irrigación, que vienen manifestando que no tenemos derecho teniendo todo legal. Y a la policía le pagaban para que los atropellaran, para que prendan fuego los campos, para que se pierdan animales. Y la manipulación del agua es muy compleja y muy larga también, porque van atrás a través de sus intereses, ¿entendés? ¿Para qué? Para las largas extensiones de olivo, de viñedo, ¿para qué? Para que las familias no tengan su existencia y, como se llama, su trabajo, porque siempre han tenido su trabajo colectivo y en comunidades que desarrollaban todo su trabajo en sus lugares, ¿entendés? Que al no dar el agua, sí o sí tenemos que salir a trabajarle a un fiquero, que toda la vida vamos a ser explotados, y no acondicionan los lugares tampoco. Que a través del municipio también, si no es por la resistencia de nosotros, las familias campesinas, no estuviéramos en los lugares, porque no los ponen la luz, no los llevan agua. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a pulmones y siempre resistiendo en los lugares, que los han querido venir y sacarlos y meterlos en un barrio y concentrarlos a todos para seguir explotándolos. Realmente para nosotros nuestro principal problema hoy no es tanto la escasez, sino más bien la política de distribución del agua. Es decir, a todo nivel, así como en la ciudad hay barrios que no tienen agua para tomar un vaso de agua y otros tienen piletas enormes para bañarse el fin de semana, en el campo es lo mismo, digamos. Mientras algunos empresarios tienen muchísima agua que está puesta en función de un esquema económico que apunta a la exportación y ellos tienen grandes ganancias, pero hacia el interior de la sociedad no hay redistribución de esa ganancia y otros pequeños productores no tienen agua. Entonces nosotros pensamos que el primer paso tiene que ser político y tiene que tender a democratizar el uso del agua.
Y a partir de ahí sí podemos ir hablando también de mejorar el sistema para que se optimice. Pero si no es como que es siempre la hora de distribuir está más adelante. Primero vamos a ver cuánto podemos ahorrar y lo que ahorremos quizás se distribuya y realmente creemos que no, tampoco se va a distribuir, ¿se entiende? Pero sí que hay mucho para hacer a la hora de mejorar la forma del uso del agua. Estamos usando sistemas quizás que se usaban hace 300 años y realmente es poco lo que se ha avanzado. La represa esta surge a través de nosotros cuando estábamos organizados, que le planteamos al municipio para hacerla, para que fuera usada por las familias campesinas para producir alimentos, a donde los roban los proyectos y abastece a un solo empresario con toda la maquinaria y aporta todo el ripio y todo lo que es la construcción de la represa para un solo empresario, que es Manrique acá, el que se mueve en la zona, donde también manifestó que el campo también era de él y que quiso recorrer las familias campesinas, donde las familias campesinas viven alrededor de la represa y hay mucha la resistencia, donde no dejamos que desalojen las familias y le hacemos marcha, todo esto al municipio, donde los ha dicho que no teníamos derechos, ¿entendés? Donde los derechos son siempre para un empresario, desviándolo a través de un bien común de ellos nomás. Bueno, ahí está, de esos casos nosotros entendemos que hay muchos, donde uno dice, ¿dónde está el agua? Bueno, ahí encontramos 500 hectáreas que no están en lo que es el sistema, pero están regando y ellos hacen, por ejemplo, tomate para el programa Tomate 2000, ajo, cebolla para exportar, melones, es decir... sí, capaz que hasta emplean menores y todo. Y aparte, bueno, eso también, se hicieron denuncias, están las carpas generalmente de los obreros golondrinas, viven sin agua, sin sombra, a veces hay 30, 40 obreros, niños, bueno, un poco en las reuniones que tuvimos con irrigación, nuestro principal argumento fue ese, que digamos cómo el agua está pensado para ese esquema y que cuál es la ventaja social. La única ventaja es la del empresario, digamos, porque incluso pagan una miseria, todos los obreros están en negro. Bueno, ese es el esquema un poco, también cuando se habla mucho del campo mendocino, lamentablemente, hay toda una idiosincrasia de un sector importante del agro mendocino, del agronegocio mendocino, que tiene que ver con la explotación de los obreros, con el no pagar impuestos, con digamos, una serie de factores que entendemos no nos conducen de ninguna manera a un desarrollo sustentable. Bueno, mi nombre es Jorge Ricardo Ponte, soy de formación arquitecto y en la actualidad trabajo como investigador científico del CONICET, aquí en Mendoza, en un centro regional del CONICET. Y me dedico a trabajar temas que tienen que ver con la historia urbana, la historia social y la historia ambiental de Mendoza. Lo que nosotros no hacemos como sociedad es historizar el territorio, ¿entendés? Porque el territorio nunca es neutro, siempre está profundamente historizado. Usos antiguos tiene el territorio. Entonces, en esta cultura de la inmediatez, nosotros parece que siempre acabamos de llegar. Y bueno, y todos estos territorios, ¿no es cierto?, que tenían nombre, yo me he tomado hasta el trabajo de poner en un plano, en un planito donde están, cómo estaban ubicados los indígenas antes de la llegada de los españoles, cómo se llamaban esa zona, esos nombres antiguos que lo hemos perdido. Lo hemos perdido porque hoy todo eso se llama con los nombres patrios y este tipo de cosas. Mendoza se va a fundar, la van a fundar los españoles en un sitio ya conocido y poblado y culturalizado por los aborígenes, por los llamados huarpes, que habían estado, ¿no es cierto?,
bajo el dominio de los incas, es decir, Mendoza es el punto más al sur, más austral que llega al imperio incaico, ¿no es cierto?, el famoso Tahuantinsuyo. Y junto con la influencia incaica, estimamos, ¿no es cierto?, que ha llegado también el conocimiento hidráulico que tenían los incas, que era un conocimiento muy avanzado. Los incas, si hay algo en lo cual se van a destacar, ¿no es cierto?, van a ser precisamente en el conocimiento hidráulico y en el aprovechamiento de los recursos hídricos. A la llegada de los españoles van a encontrar todo un sistema de regadío en lo que hoy conocemos como área metropolitana de Mendoza, que en aquel momento se llama el Valle de Huantata. Estaba surcado, ¿no es cierto?, por un brazo de río, que hoy nosotros, que los indígenas lo conocieron con el nombre de Guasatmayo, es decir, río del cacique Guasap, y que hoy nosotros mal conocemos con el nombre de Canal Cacique Guaymallén. Este brazo de río abría una serie de acequias y de canales principales y secundarios, ¿no es cierto?, que se desparramaban por todo lo que hoy es el área metropolitana de Mendoza, y cada cacique y cada familia huarpe, ¿no es cierto?, tenía uno de estas acequias. Todo esto, fíjate cómo, es decir, el trabajo de recuperar la memoria es un trabajo, ¿no es cierto?, que tenés que desandar, ¿no es cierto?, cosas construidas. Hay todo un tema, el agua ha sido un gran tema de factor político, ¿no es cierto? Porque quien manejara la legislatura local manejaba, ¿no es cierto?, la legislatura en la que otorgaba los derechos de agua a la tierra. Entonces, quien manejara la legislatura manejaba los derechos de agua. Entonces, los gobiernos conservadores de fines del siglo XIX se encargaban, ¿no es cierto?, muy bien de que donde ellos compraban tierras, ¿no es cierto?, ahí hubieran derechos de agua, etc. Lo que pasó también en las primeras épocas de que se empezó a ampliar los sistemas de regadío acá, porque se instalaron los viñedos, digamos, a partir de 1800, no sé si más o menos por esa época. Entonces los sistemas de regadío en la zona de que pasa por el este de Mendoza, que sería Junín, San Martín, Rivadavia, toda esa zona donde iba el río Mendoza, se empezó, digamos, a administrar el agua de tal manera que el río dejó de llevar agua hacia las lagunas, o sea, cada vez llevó menos agua, hasta que ha llegado el punto de ahora que no hay más agua en las lagunas. Entonces, digamos, la gente tuvo que hacer esa readaptación al medio, porque de pasar a tener agua pasaron a que no hay más agua, y entonces hubo que hacer una readaptación al medio con otras formas de conseguir el agua, ¿no? Digamos que el tema del agua también es un reclamo permanente por parte de nuestro, porque siempre pasa lo que ha pasado en distintos lugares, se administra el agua río arriba y se olvida que para abajo también existen poblaciones, y además las poblaciones, digamos, todo un ecosistema que es afectado, bueno, justamente por esta mala administración del agua, ¿no? Muchas veces cuando se reclama el agua, los que son los dueños ahora de las grandes fincas de la zona del este y los grandes parrales y chacras, se hacen preguntas, ¿para qué quieren agua allá en el campo si en realidad no lo ocupan para nada? Y bueno, con ese concepto, digamos, de territorio y de administración del agua, se maneja esta cultura capitalista, que es totalmente distinta a cómo la manejamos nosotros. Es decir, la pertenencia a la tierra para nosotros no es que somos dueños, sino que le pertenecemos, y tampoco la vemos como un bien inmobiliario, ¿me entendés? Sino que formamos parte de ella y de tal manera nos abastecemos también y nos relacionamos de esa manera con la tierra. Los argentinos hemos tenido así como un caballito de batalla este tema de que historia tienen los mexicanos porque descienden de los aztecas, historia tienen los peruanos porque descienden de los incas, pero historia no tenemos los argentinos porque descendemos de los barcos. Esto es una falacia que nos ha hecho mucho daño a los argentinos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos ha justificado el que nunca tengamos o no querramos ver la historia. Entonces, en un sitio como Mendoza, no es que no tenga historia. Mendoza, podríamos decir, como decía don Draghi Lucero, es la ciudad más antigua de la Argentina, decía. La verdadera ciudad más antigua de la Argentina. Porque, dice, es la única ciudad que se va a fundar sobre un pueblo de indios que ya tenía su historia pre-española. Entonces, si consideramos
la historia preespañola, más la historia española, la historia colonial, la historia republicana, Mendoza es largamente la ciudad más antigua de la Argentina. Entonces no estamos inventando una historia, ni estamos tomando prestado nombres indígenas a otros pueblos. Son nuestros propios pueblos. Tenemos los nombres de los caciques, sabemos dónde vivían, sabemos que Tabalqué vivía en la zona de La Cera y en la zona de Panquegua, pero no hay ningún sitio que se llame Tabalqué. Son los grandes ignorados de la historia. Entonces, esto es entender la cultura desde nosotros mismos. Es decir, no es la cultura espectáculo, no es la cultura del mega recital, no es la cultura de las naves culturales, es la cultura profunda, digamos, es la cultura de empezar a llamar a los sitios con nuestros nombres, a rescatar los nombres que ya tenían, ¿no es cierto?, y conservarlos. Lo que tenemos que hacer es marcar ese territorio. Entonces, cuando nuestros hijos nos preguntan, ¿pero cómo, papá? Esta zona, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que los huarpes estaban en Dorrego, claro. Vivían en Dorrego, vivían en Carrodilla, vivían, ¿no es cierto? Entonces ya los huarpes no es algo tan lejano, es algo que está y que nos han dejado una red hídrica sin la cual Mendoza no podría haber existido. Entonces este tema de que descendemos de los barcos y descendemos también de los indígenas. Estos estudios nuevos que dicen que el 75% de los argentinos tiene en el ADN tiene códigos genéticos indígenas, es como para que nos bajemos un poco y dejemos de repetir esto de que somos tan europeos, porque eso no se lo cree nadie, ni los europeos ni nosotros. Hola, 7:03, buen día, nos acompaña la música de Cristian Basso en esta mañanita tibia, tranquila. Marcelo Luna estuvo cubriendo todos los actos de la vendimia, no hubo mucho quilombo, ¿no, Marcelo Luna? Salvo en el momento de la manifestación antiminera, pero fue tranquila incluso, ¿no? Sí, en Mendoza sucede algo similar con los medios de comunicación locales que tienen... Los que no responden al poder político de turno responden a los intereses económicos de la empresa, que es muy sencillo, meterse en las 3 o 4 páginas de los principales diarios, vas a ver en todos los homes banners de la empresa. Sí, bueno, acá nosotros con la Asamblea Pública, la Audiencia Pública tuvimos experiencia, ¿no? Sí. 75% de gente dijo que no quería el proyecto y un 25% dijo que sí, y los diarios reflejaron 50 y 50. Por ejemplo. Sí, o para la marcha vendimial, que éramos 6 cuadras de personas, éramos 10.000 personas y los medios relativizaron a 5.000, 3.000.
Bueno, Mendoza, haciendo referencia a lo que vos decías recién sobre la ley de agua, sobre la 7722, es una ley que está hablando un poco de lo que es la cultura mendocina y el ser mendocino, o el gen mendocino, en cuanto a la defensa del agua. Creo que hay una conciencia, y creo que Uspallata, uniéndolo con esto, se ha encargado de que se difunda, que atraviese, que trascienda, no solo Uspallata, que fue en principio el desafío más grande, porque 5, 10, 20, 30 éramos al principio. Por ahí. Digo éramos porque yo también después me sumé, ¿no? Y de a poco esto se fue generando, además de otros factores que también no hay que desconocer. Crisis del agua en Mendoza, falta de nevadas, falta de lluvias, una conciencia planetaria, si querés, a través del cuidado de los nuevos paradigmas de la gente, para poder decir, señores, acá la prioridad es el planeta, porque sin planeta no hay proyectos posibles, ninguno, así sea el mejor, si no cuidamos el planeta y no cuidamos los recursos, estamos jodidos en ese aspecto. Todo eso ha jugado a favor de la defensa del agua. Igualmente creo que se va creando, despertando la conciencia, no creo que se crea la conciencia, creo que la conciencia se despierta. Y nos vamos despertando unos a otros, nos vamos moviendo, vamos dándonos cuenta de que lo importante acá primero es la tierra, es la vida, y después podemos proyectar cosas que no nos hagan daño. Revolución industrial, todo eso ya pasó. Sabemos que en este país, en este momento, en este lugar, necesita de nosotros, tenemos que sumarnos a esto con actitudes simples. Digo, tener actitudes diferentes para crear un mundo diferente. Creo que a través de esa expresión podemos generar una sociedad diferente, una actitud diferente. Entonces, cambiamos el pensamiento, cambia la emoción, y la emoción cambia la acción. Eso queremos. Sé feliz, pásala bien. Estamos aquí en La Paquita siempre, seguir la programación. Y nosotros te decimos, hacer las cosas por amor, porque aquí el que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Gracias, María Eugenia. Nos encontramos mañana. Bueno, chicos, vamos a ver qué... Puso cameleo a la Eugenia. ¿Y eso? Yo lo traje. Que lo va a traer vos. ¿Quién lo trajo, María Eugenia? Carlos me lo dio. ¿En qué? Lo traje en el... Dejen de grabarme música, vos. No, pendrive, no la grabé tu música. ¿Cómo empezó la historia? A mí me viene una imagen, o sea, nosotros nos íbamos enterando, individualmente las personas se fueron enterando de esto que estaba pasando y cada uno iba haciendo su proceso. Nosotros hacemos un periódico acá, el periódico El Paso, y teníamos un poquito de información de lo que estaba pasando en la minería, con la minería en general. O sea, ellos dicen que no van a usar ácido sulfúrico, que es lo que se usa en general para la extracción de cobre, porque acá en Mendoza está prohibido el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Entonces ellos dicen que es un sistema del que ellos usan, que es inocuo y que es moderno. Investigando un poco uno se da cuenta que no solo que el sistema de flotación existe desde los principios de la minería, sino que además ellos presentan que van a usar el santato. El santato como un biodegradable, un detergente, algo que es inocuo, así lo presentan ellos. Acá en el proceso, digamos, que tiene este proyecto para que lo acepte la sociedad, pasa por las universidades, y la Universidad de Cuyo ha investigado y, digamos, según su dictamen, dice que el santato se descompone en disulfuro de carbono, que es, digamos, en las cantidades que ellos van a usar, es tremendamente tóxico, que genera unas emisiones que supera lo que está permitido por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Los científicos están todos de acuerdo en la falta de viabilidad del proyecto y en la gran cantidad de errores, en el mejor de los casos ingenuos de la presentación de la declaración de impacto ambiental de la empresa. La pauta te la da que si bien la Universidad Nacional de Cuyo se expidió en contra del proyecto por un montón de motivos, la UTN como institución dijo que sí se cumplían determinadas restricciones, el proyecto era viable, pero por otro lado un montón de ingenieros de la misma UTN salieron a firmar un documento por motu propio diciendo que en realidad ellos no estaban de acuerdo con el proyecto y demás.
Lo que se está dando acá en Uspallata es una muestra de lo que se está dando en toda Latinoamérica. Nosotros los pueblos indígenas, tanto a nivel de Latinoamérica como acá en Argentina, podemos decir y consideramos que este es un nuevo saqueo. Aquí en Uspallata hay una larga historia con respecto a la minería. Cuando llega la colonización, que entra por acá por Chile, lo reciben aquí en Uspallata 5 caciques huarpes. Y llega una columna de españoles que venía desde el Perú, desde el Virreinato del Perú, y vienen para este lado de la cordillera porque habían escuchado que aquí había oro y plata. Y de hecho era así, en las minas del Paramillo. Entonces, 10 años después, se fundó la provincia de Mendoza, empezaron a hacer la explotación de las minas del Paramillo. En algún momento funcionaron 369 bocas de minas de plata, pero con la mano de obra esclava de los huarpes, de nuestros antepasados. Una vez que de los que quedaban vivos, se los llevaba encadenados a cruzar la cordillera a otra zona minera que en la época era importante, en la época de la colonia, que es Ovalle, en Chile, para que siguieran el laboreo de la minería. En aquella época se produjo un gran genocidio. En Potosí murieron más de 8 millones de indígenas. Acá otro tanto y así en todo el continente. Hoy nosotros decimos, los pueblos indígenas, que está sucediendo lo mismo. Porque está sucediendo en Panamá, está sucediendo en Ecuador, en Perú. El sur de Perú ya está totalmente devastado. El pueblo indígena campesino se ha organizado, está la CONACAMI, que son las comunidades afectadas por la minería. Nosotros hemos estado en contacto, estamos en contacto permanentemente y hemos ido a los lugares donde se realiza este sistema de minería que pretende el proyecto San Jorge a cielo abierto, utilizando elementos químicos que envenenan las napas, pero también que envenenan el aire y que utilizan cianuro y santato. Mi nombre es Luis Gabriel Antolín, soy inspector de cauces de los arroyos San Alberto y Uspallata. Yo he vivido 30 años en Yalguará, de los cuales 12 años he estado en el arroyo del Tigre. Yo sé cuál es el comportamiento del arroyo. El arroyo no tiene 300 litros en forma permanente. Hay momentos en los que puede tener más de 1000 litros, pero la mayor parte del tiempo no tiene mucho más de 100 litros. Con respecto a la minera San Jorge, ellos sostienen que el acuífero de la Ciénega de Yalguará es independiente, no está conectado con el acuífero de Uspallata, pero eso no está aprobado. Irrigación en el primer dictamen exige mayores estudios. Y posteriormente manda una nota a la comisión interdisciplinaria diciendo exactamente lo mismo que dice la minera, que no hay conexión, que no hay, o sea, que no va a influir más del 1% de la recarga del acuífero. O sea, que contradice lo que dijo en el primer momento. Entonces se nota que ahí hay presión del gobierno que lo ha hecho cambiar de opinión, por no pensar otra cosa. ¿Qué es lo que digo yo? San Jorge, por último, no sería problema en cuanto al agua, ¿no es cierto?, si los organismos de control del Estado funcionaran. Pero sabemos que no funcionan los organismos de control del Estado. ¿Qué es lo que va a pasar? San Jorge, supongamos que lo aprueban lo de San Jorge, y pasa. El problema no va a ser San Jorge. Va a ser que se va a sentar un precedente, jurisprudencia, están atrás de cerca de la 7722, y detrás de San Jorge vienen 14 proyectos más. Ahí sí que quiero saber qué vamos a hacer. ¿De dónde van a sacar el agua?
del acuífero. Después todo lo que sea oro no lo pueden trabajar por flotación, lo tienen que lixiviar, pueden tener que usar cianuro. La contaminación en ese caso va a ser total. O sea que este pueblo, si eso pasa, como pueblo turístico, como pueblo agrícola, está condenado a desaparecer. Yo podría decir, no me preocupo, total. Cuando vengan a surgir estos problemas, probablemente yo vaya a estar viendo crecer el pasto de abajo, si acaso queda pasto. Seguimos con la información en vivo desde el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera. Marisol Venegas nos va a contar qué es lo que está ocurriendo. Adelante, Marisol. Cumple ya 2 horas el corte de tránsito aquí en Vicente Zapata, en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera. Como ya lo hemos dicho, miembros de la Asamblea Popular por el Agua y de otras organizaciones están aquí para decirle no al proyecto minero San Jorge. Hora pico en la provincia de Mendoza. Está cortado el principal ingreso y egreso a la ciudad. Sí, en realidad la acción es para pedirle a diputados y senadores que traten ya el tema, y no solo que lo traten, sino que lo rechacen, que rechacen el proyecto megaminero San Jorge, que hace 5 meses que duerme en la legislatura y ningún diputado, ningún senador de ningún partido político ha pedido tratarlo en labor parlamentaria. Bueno, mi nombre es Jorge Fuentes Berazategui, soy profesor de biotecnología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional. Soy ingeniero químico, he trabajado en la industria de las fermentaciones, en la industria química, y actualmente, hace 30 años, trabajo en una empresa que hoy ha sido reestatizada, que fue Obras Sanitarias Mendoza, y hoy se llama Aguas Mendocinas, o Agua y Saneamiento Mendoza. Tiene 2 nombres, Sociedad Anónima. Acá cuando vienen las empresas multinacionales no vienen a hacernos un favor, nos vienen a llevar lo que tenemos, es decir, eso hay que tomar conciencia. Y la energía y el agua son recursos estratégicos. No podemos hablar de crisis hídrica cuando le estamos dando el visto bueno a un emprendimiento que va a consumir grandes cantidades de agua y que no tenemos la certeza de que no vayan a contaminar, porque no hay nada que el hombre haya hecho, les repito, que sea perfecto. Si fuese que ese emprendimiento a la Argentina le va a dar más que la fuente de trabajo, por decir una exageración, porque me voy a decir una barbaridad, que fuesen 50.000 personas que le voy a dar empleo, ¿durante cuántos años? ¿Y a qué costo? Claro, y después de 16 años, ¿qué es lo que va a quedar ahí? Y esa gente, bueno, yo llevo 30 años trabajando en obras sanitarias. Una empresa que me ha dado de comer, me ha permitido constituir una familia, educar a mis hijos. Y 16 años en la vida de un ser humano no es nada. ¿Qué es lo que le estamos garantizando a la gente que va a trabajar ahí? ¿Y cómo en qué condiciones va a salir físicas? Yo no sé tampoco. La solución a la crisis del agua, les vuelvo a repetir, desde el principio creo que he dicho la palabra que a mí no me corresponde, es política, política. Es decir, nosotros tenemos que priorizar el agua sobre los otros intereses, y en particular si esos intereses no responden a nuestros intereses. Porque a mí, ¿qué me importa que saquen miles de kilos de oro si a mí no me va a dejar nada? Me va a dejar una miseria que no me va a servir ni para pagarle la enfermedad de la gente que van a quedar acá, que nos vamos a tener que hacer cargo nosotros. El Estado va a terminar haciéndose cargo. ¿Para qué me sirve? Es política. El gobierno otorgó la concesión
concesión provisoria de un yacimiento de oro y cobre en San Carlos a una multinacional canadiense. Según lo publicado en el boletín oficial, la empresa Teccominco, a partir de esta resolución, posee el derecho de explotación. Desde la Dirección de Minería de la provincia indicaron que la firma había hecho la solicitud de reserva administrativa de la tierra en el año 2000. El tema ya genera polémica y el intendente Difonso dijo a través de Niwil que va a pedir una reunión con el gobernador Celso Jaque. Sostuvo que la ley provincial que regula la explotación minera a cielo abierto es muy clara. La noticia impactó en las redes sociales y ya recibió el rechazo de distintos movimientos ambientalistas. Un fallo de la Justicia Federal de Mendoza sienta precedentes para todas las violaciones cometidas durante la dictadura. La sala de... Rojas apuntó, le dio, lo gritó, viene gol, viene gol, viene gol. Apareció alguien, se cambió del manicomio. ¿Quién era? El loco Hernán Guerra. La igualdad para Huracán solitario. Apareció el loco Guerra, tocó y definió. Huracán la 0-1. San Jorge 1 lo igualó. El loco Guerra con lo quedó. Carrizo de suelo. Lo hizo el loco Hernán Guerra. Huracán lo iguala en Tucumán. A San Jorge 1-1. ¿Quién pondrá allí cuando se
vida con el presidente de Baledoche, una de las más importantes empresas brasileras minera, que va a hacer una inversión de 5.900 millones de dólares en 30 meses en Malargüe, provincia de Mendoza. Con esta maravilla que tienen ustedes. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Queríamos que nos contaras un poquito sobre el conflicto que hay allí en la zona de La Verde, en San Martín. Sí, en el secano de San Martín. Exactamente. Y acá estamos en pleno conflicto. En este momento, en el lugar, somos 15 familias aproximadamente de puesteros perjudicados por esta empresa. Hoy día vinimos a hablar con el que estaba en la máquina, pero se portó bastante agresivo, han llegado unos cuantos más. Y por si fuera poco, el de seguridad y el de la máquina estaban armados, así que ha sido hoy es bastante conflictivo, bastante por la cuestión de que ellos están armados. Los trabajadores no tienen nada que ver con esto. ¿No querés juntarnos a todos para sacar una foto? Nos ponemos todos. Escuchame, no podés trabajar acá. Ya te lo dijeron ayer, vino la policía, no puedes trabajar, esto no es tuyo. Este campo tiene gente adentro y ustedes lo saben. Son los dueños de este campo. ¿Estás rojo? No, el que está loco es usted, que no sabe las leyes. No le contesté. Sí, ¿por qué estás filmando? No filmé porque es todo propiedad privada, así que no pueden estar acá. Sí, justamente. Bueno, ahí. Ese es el problema, que no cruzaran las vías ellos. Y lo han seguido haciendo. Pero esto es Hasta propiedad que, privada. no, hasta que un juez no ¿Por qué decida no? lo contrario, ellos saben bien que estamos en conflicto y en juicio desde que me amenazaron. Así que desde hace un año y meses que ellos saben bien que no se pueden cruzar las vías. Mira, es propiedad privada hasta... Así que donde ellos lo esté la saben. ley. Desde que atropellaron mi casa, ellos lo saben perfectamente que no se pueden cruzar. Esto ¿cómo se llama? Esto está comprado por Que lo ellos. decida un juez, que lo decida un Ellos juez. tienen el plano de todo esto. El plano es falso. Han comprado Sí, bueno, con no gente sé, pero adentro. nosotros los... Han comprado con... Está bien, compañero. ¿Han traído un obrero más? Digamos, nos relajemos. Tu tarea es... Sí, disculpame. Por eso te digo. Mi tarea es cuidar todo. Está todo bien, compañero. Está todo bien. ¿Entendés? Sí. Está bien, ¿no? Está bien. Bueno, es lo que el compañero está trabajando. Ayer vino una inspección ocular de la Fiscalía porque hace más de un año que estamos con denuncias unos con otros. Sí, porque el... Sí. Esto es el mismo pasó campo. Sí. Es el mismo campo. Es lo mismo. ¿Y ustedes qué es lo que quieren impedir? Que sigan trabajando en la Y que propiedad de los se compañeros sigan laborales. metiendo al campo. No, lo que tengo que hacer yo, viste, es tratar de que ustedes salgan acá, porque, o sea, yo estoy contratado por ellos, para nosotros la finca es de ellos, ¿entendés? Para que lo sacaran a ellos, porque el campo es de las familias de acá.